Hay un momento, tranquilo, íntimo, casi preocupante, en que la arquitectura de la percepción cuando empieza a tensarse. No con visiones, no con voces, sino con presión. Una sutil compresión entre las cejas, un peso tras los ojos, una sensación tan común que se desestima, pero tan específica que se niega a ser ignorada. A la mayoría se le dice que es estrés, tensión, imaginación. Esta explicación es conveniente, también es incompleta, porque a lo largo de la historia esotérica, esta precisa sensación ha marcado el mismo umbral. El despertar del órgano que rige cómo se representa la realidad no se trata de una discusión sobre el misticismo como metáfora, ni de la biología como creencia. En este tratado, examinaremos el complejo pineal tal como se entendía antiguamente. No solo como una glándula, sino como una interfaz reguladora entre la conciencia y el cosmos. Rastrearemos por qué esta presión aparece en todas las culturas y tradiciones iniciáticas, cómo la percepción misma está diseñada neurológica y simbólicamente, y por qué la resurrección de la vista nunca se trató de ver más, sino de ver correctamente. No se trata de despertar poderes, se trata de recuperar la orientación. La sensación entre las cejas no es una anomalía sino una señal, una respuesta de retroalimentación de un sistema perceptivo que lleva mucho tiempo en suspenso. No comenzamos con la doctrina, sino con la experiencia, de buscadores, meditadores, supervivientes de traumas y contemplativos por igual. Surge un informe consistente. Presión, pulsante, calor o una sensación de enfoque interno detrás de la frente. Esta sensación no se comporta como dolor, no tiene una lesión clara, ni causa visible, ni progresión lineal. Surge con mayor frecuencia durante la quietud, la introspección o la interrupción cognitiva, momentos en los que la percepción habitual pierde su control. Esta es la primera pista. Etiquetar esta sensación como dolor de cabeza o ruido neurológico es aplicar un vocabulario médico a un evento simbólico. En la fisiología esotérica, el entrecejo nunca fue terreno neutral. Estaba marcado, protegido y mitificado porque funcionaba como un centinela. Un punto regulador que determinaba qué frecuencias de la realidad se permitían en la conciencia. La presión no es el centinela que falla, es el centinela que responde. Históricamente, la soberanía no significaba control sobre los demás, sino autoorientación. El complejo pineal se consideraba la sede de la navegación interior, el árbitro entre el instinto y la intuición, el órgano a través del cual la percepción se alinea con el orden en lugar del impulso. Su letargo no fue accidental. Un sistema que rige la orientación es peligroso para las estructuras que dependen de la desorientación. Por lo tanto, el soberano no fue destruido, sino adormecido. Cuando se reactiva un sistema que no se utiliza, se resiste antes de responder. La presión entre las cejas refleja vías neuronales que redirigen la atención, jerarquías sensoriales reorganizándose, y la mente se enfrenta a la percepción sin sus filtros habituales. Esta sensación es la fricción de la recalibración. No estás adquiriendo una nueva sensación, estás perdiendo una distorsión. Un centinela no actúa, observa. La función ancestral de la glándula pineal no era generar imágenes, sino regular la relación señal-ruido, discernir el patrón del caos y estabilizar la conciencia a una resolución más alta. Su despertar no se anuncia con espectáculo, se anuncia con presión, porque la orientación requiere tensión antes de la alineación. Lo que la mayoría confunde con la activación es simplemente la primera resistencia de un sistema que regresa a la autoridad. Antes de que la vista pueda expandirse, debe reeducarse. Y antes de que el arquitecto de la vista pueda reconstruir la percepción, debemos comprender quién la desmanteló y por qué. El conocimiento de la percepción superior nunca se perdió. Estaba contenido, ligado por el acuerdo, el símbolo y el silencio. A través de civilizaciones separadas por océanos y milenios, aparece la misma implicación. Hubo quienes sabían, no dioses en el sentido mítico, sino iniciados, arquitectos de la percepción, que comprendieron que la vista misma podía entrenarse más allá del espectro ordinario. Estas figuras aparecen en la historia como ancianos, vigilantes, escribas, primeros reyes o constructores, y según la cultura. Su rasgo común no era el poder, sino la orientación. Percibían la realidad como estratificada y sensible a la conciencia. Esta percepción no podía enseñarse abiertamente, no porque fuera frágil, sino porque era peligroso usarlo mal. Así que los antiguos codificaron el método en alineaciones de piedras que hablaban solo en ciertos ángulos, mitos que se revelaron solo a través de la repetición, números que se duplicaron como geometría, y susurros transmitidos a través de linajes iniciáticos en lugar de decreto público. La piedra podría soportar la distorsión. Whisper podría sobrevivir a la censura. Juntos formaron un pacto. El conocimiento persistiría,
pero solo para aquellos capaces de reconocerlo. Esto no era elitismo en el sentido moderno, era contención. La percepción no iniciada no solo malinterpreta la visión superior, sino que la convierte en un arma. Sin disciplina, la percepción expandida se derrumba en fantasía, dominación o delirio. Así se formó el pacto. La percepción más allá de lo ordinario requeriría preparación. El acceso exigiría una alineación interna, no un permiso externo, y la puerta respondería al estado, no al estatus. El centinela despierta solo cuando el portador está listo para dejarse guiar por la claridad en lugar del impulso. Lo que está ocurriendo ahora no es innovación, es restauración. Esta obra no inventa una nueva forma de ver. Regresa al método original, la recalibración de la percepción misma, la reintegración de la conciencia dimensional, el movimiento de la interpretación plana a la aprehensión estratificada. Esto no es imaginación, es cognición multidimensional. La capacidad de percibir patrones a lo largo del tiempo, la profundidad y el significado simultáneamente. La historia muestra un patrón que se repite. Cuando la percepción se expande, el control centralizado se debilita. Quienes buscaban el dominio lo comprendieron rápidamente. Así, aunque el método nunca se borró, sí se secuestró. Fragmentado en religión sin técnica, reducido al simbolismo sin instrucción, patologizada como locura, o replantearse como superstición. Mientras tanto, pequeños círculos, políticos, económicos, ideológicos siguieron persiguiendo fragmentos de esta percepción en privado, no para liberarse, sino para obtener influencia. La ironía es precisa. El método fue diseñado para la coherencia. Aún así, se acumulan en la búsqueda del control. El pacto no especificó quién despertaría, solo cuándo. El resurgimiento actual no es rebelión, es tiempo. Las condiciones que una vez requirieron secretismo, transmisión lenta, iniciación aislada, memoria frágil, ya no aplican. El centinela ya no despierta a través de templos, sino a través de sistemas nerviosos. No porque la humanidad se haya vuelto más pura, sino porque el ocultamiento se ha vuelto insostenible. Los antiguos no temían el despertar de la humanidad, temían el despertar sin arquitectura. Restaurar la vista sin comprender, su mecánica es entregar una espada a una mano inexperta. Así que, a continuación, debemos examinar la arquitectura misma, el andamiaje biológico, simbólico y cognitivo a través del cual la percepción no solo se expande, sino que se estabiliza. Si la glándula pineal es una interfaz de la percepción, entonces la supresión no necesitaría ser mística. Sería mecánica, ambiental, conductual, simbólica y biológica. La glándula pineal a menudo se presenta como mero tejido endocrino. Sin embargo, incluso la investigación moderna la reconoce como un nodo regulador del sistema circadiano, gracias a su papel en la señalización de la melatonina, lo que significa que ayuda a determinar cuándo el cuerpo entra en determinados estados de conciencia, sueño, ensoñación, recuperación, ritmo. Y en lenguaje esotérico, el estado lo es todo. Por lo tanto, la glándula pineal se define aquí como tecnología biológica, no como un cristal mágico, sino como un aparato vivo que modula el umbral entre señal y ruido, realidad de vigilia y realidad de sueño, cognición ordinaria y cognición simbólica. La afirmación ocultista no es que la glándula pineal crea visiones. La afirmación más sutil es que gobierna el ancho de banda de la percepción, lo que la mente puede registrar como real. Aquí entramos en el estudio comparativo, no para probar una conspiración, sino para destacar un patrón recurrente. En todas las culturas, el lenguaje de la vista converge repetidamente en la misma región anatómica y la misma función simbólica. El ojo de Horus. En la iconografía egipcia, el ojo no es solo un ojo, es la percepción restaurada. Representa la totalidad recuperada tras la fragmentación, un modelo mítico para la reintegración de la conciencia. B. La piña del Vaticano. En Roma, la piña monumental, cortile de la piña, se explica más comúnmente dentro de marcos históricos y simbólicos cristianos como un signo de renovación, vida eterna y continuidad de la antigua Roma. Los intérpretes esotéricos a veces lo asocian con el simbolismo pineal, debido a la semejanza lingüística entre pino y pineal y la antigua asociación de la piña con la regeneración. Pero ese vínculo es interpretativo, no histórico definitivo. C. El chakra ajna védico. En los marcos yógicos védicos, ajna, mando, representa la facultad de la visión interior y la conciencia directiva. El centro rector de la percepción, en lugar del centro emocional. La conclusión académica. Las civilizaciones desconectadas anclan repetidamente la visión superior en la misma geografía interior, el ámbito del entrecejo, ojo interior. La moraleja esotérica.
es que lo que se repite en todas las culturas puede ser menos un préstamo y más un encuentro compartido con la misma interfaz humana. De esta manera, el reclamo del segmento se hace más claro. Cuando los símbolos convergen, pueden estar apuntando a una función universal, un órgano interior de orientación, más que a una superstición local. Ahora pasamos del símbolo al sustrato. La calcificación pineal no es marginal. Se documenta como común en estudios de imagen, aumentando con la edad en muchas poblaciones, aunque los patrones varían y la calcificación puede aparecer incluso en la infancia. También hay investigaciones que sugieren que la calcificación pineal puede estar asociada con una producción reducida de melatonina en humanos, aunque la causalidad y el significado clínico todavía se discuten activamente. Fluoruro. Algunas publicaciones sostienen que la exposición al flúor puede contribuir a la calcificación pineal y a los resultados relacionados con el sueño, y revisiones importantes han planteado preocupación sobre los posibles efectos pineales. Pero la evidencia humana de mayor calidad es limitada. Artículos recientes señalan que no hay estudios directos en seres humanos vivos que vinculen de manera concluyente la exposición al fluoruro con los cambios en la glándula pineal o la producción de melatonina de una manera directa. B. Contaminación electromagnética. La relación entre los campos electromagnéticos y los marcadores circadianos de melatonina es objeto de estudio y debate. Existen revisiones que muestran resultados contradictorios y recomiendan cautela en afirmaciones contundentes, mientras que algunos estudios en humanos informan cambios en los ritmos de melatonina bajo ciertas condiciones de exposición. Independientemente de que se prueben o no todos los mecanismos, el patrón es coherente. Los entornos modernos favorecen cada vez más la alteración circadiana, la fragmentación del sueño y la fractura de la atención, condiciones que erosionan los mismos estados a través de los cuales la percepción interna se vuelve legible. La represión no requiere reuniones secretas, requiere una manipulación constante del estado. Si una civilización puede acortar el sueño, saturar la atención, aplanar la alfabetización simbólica y normalizar la alteración circadiana crónica, entonces el tercer ojo no necesita ser atacado como un enemigo. Simplemente nunca se activa. El velo calcificado no es solo mineral, es conductual. Si la glándula pineal es tecnología biológica, entonces la pregunta ya no ¿es real? La pregunta es, ¿qué insumos requiere esta tecnología para funcionar? ¿Y con qué insumos nos han enseñado a vivir? A continuación, pasamos de la supresión a la restauración. Los protocolos, las disciplinas, el método original, no como superstición, sino como ingeniería para la conciencia. La iniciación no es una creencia, es un cambio de estado, una transición controlada de la percepción ordinaria a una coherencia elevada. Este ritual está enmarcado como una clave trina: respiración, tiempo, sonido, vibración, presión, enfoque, cierre. 1. El protocolo 639. La proclamación 639 no se presenta como matemática mágica, sino como una arquitectura rítmica, una cadencia que entrena al sistema nervioso para que se ponga en orden. 6 establece impulso y estabilidad, una fase de entrada. 3 crea suspensión, una fase liminal. 9 completa la expansión, una fase de resolución. En términos académicos, estás construyendo coherencia de la atención, un ciclo predecible y repetible que hace que la percepción sea medible y reproducible en lugar de aleatoria. Traducción esotérica: no estás invocando poder. Estás enseñando a la mente cómo mantener una señal sin distorsión. 2. La respiración como mecanismo de dirección. Inhalar 6 tiempos. Dirigir la energía al lóbulo frontal. Encuadre místico. Inhalar como corriente ascendente hacia el asiento del mando. Encuadre académico. Una inhalación larga y controlada aumenta la atención y estimula el enfoque ejecutivo. Inspire lentamente, como si tirara de un hilo de luz hacia arriba, hasta que la frente se convierta en una cámara y no en una pared. Señal de anclaje. La frente se vuelve cálida, espaciosa, despierta. Mantener 3 tiempos. Visualizar el pulso índigo. Este es el umbral. La retención es la puerta, donde la señal se estabiliza. Una breve retención aumenta la conciencia interoceptiva, la sensación sentida del cuerpo, aumentando la prominencia en el punto de la frente. Esta es la visualización. Vea un punto índigo entre las cejas. No es una escena de fantasía, solo un pulso concentrado. Déjalo latir suavemente, como un faro detrás de la cara. 3 tiempos son el sello. Lo suficientemente largos para dejar huella, lo suficientemente cortos para permanecer sobrio. Exhalar 9 tiempos. Expandir ondas concéntricas de conciencia. La exhalación es radiación. El campo se expande hacia afuera. Las exhalaciones largas
tienden a desplazar el cuerpo hacia el predominio. Parasimpático, calma. Integración, lo que favorece la percepción sutil. Visualización. Exhala mientras se forman anillos que se mueven hacia afuera desde el punto de la frente. Primer anillo, calavera y cara. Segundo anillo, pecho y columna. Tercer anillo, la habitación, luego más allá. Estás enseñando a la conciencia a dejar de aferrarse al cráneo y comenzar a comportarse como un campo. 3. La clave acústica. Aum no es una palabra, sino una clave vibratoria. Un antiguo mapa acústico de la creación, AUM, equivale a surgimiento, sostenimiento, disolución. La tonificación vocal crea una exhalación sostenida, resonancia, atención y convergencia. Un cambio de estado real y repetible. En lugar de afirmar que disuelve el tejido endurecido, plantéelo así: disolviendo la tensión, suavizando la contracción habitual, interrumpir la rigidez de la atención, influir potencialmente en la densidad, percibida en la región de la frente a través de la resonancia y la relajación. ¿Cómo entregar AUM? Comienza en la parte baja del vientre, pecho. La U sube por la garganta y el paladar. Sellos M en los labios y el cráneo, un final zumbante. No estás forzando la apertura del órgano. Estás afinando el instrumento hasta que recuerde su tesitura. 4. La triangulación. Aplicando presión firme en el punto central para completar el circuito. Este es su mecanismo de cierre. El enfoque se vuelve físico. El triángulo es el antiguo estabilizador. 3 puntos crean un plano. Un plano se convierte en una puerta. La presión táctil le da al cerebro un ancla atencional concreta, enfoque somático, reduciendo la deriva mental e intensificando la señal. ¿Cómo ponerlo en escena? De forma segura y vívida. Utilice 2 dedos o nudillos para aplicar una presión firme pero no dolorosa en el centro de la ceja. Lo importante es la precisión, no la fuerza. La presión se aplica al final de la exhalación, momento de finalización. La presión es la señal. Le dice al sistema nervioso: esto no es imaginación, es un lugar. 5. Secuencia ritual completa. Siéntese derecho, con la barbilla ligeramente hacia adentro y la lengua relajada. Inhalación 6. La atención se eleva hacia el entrecejo. Mantener 3. El pulso índigo se estabiliza. Exhalación 9. La conciencia concéntrica se expande hacia afuera. Al final de la exhalación cante AUM, un tono sostenido. Terminar con presión de triangulación en el punto de la ceja durante 3 segundos. Descanse en silencio durante 30-60 segundos y observe sin perseguir. Esta práctica es una disciplina de percepción, no un sustituto de la atención médica. Si siente dolor, mareo o angustia, deténgase. Iniciar no es violencia. El ritual no crea visión. Despeja interferencias como limpiar una lente. Así que la siguiente pregunta se vuelve inevitable. ¿Qué sucede cuando la lente se aclara? ¿Qué cambios se producen en los sueños? ¿Las sincronicidades, la intuición y la percepción? ¿Y cómo estabilizamos ese despertar para que se convierta en sabiduría, no en ruido? Cuando el sistema perceptivo comienza a recalibrarse, suele anunciarse mediante efectos de borde, anomalías visuales, sensibilidad a patrones y un aumento repentino de coincidencias significativas. En términos esotéricos, el velo se adelgaza. En términos académicos, la atención, la predicción y la ponderación sensorial cambian, y la realidad se percibe con mayor intensidad porque se registra más. 1. Recableado neurológico. Los fenómenos visuales como ancho de banda perceptivo, no superstición. Lo que el iniciado puede notar: tenues celosías geométricas detrás de los ojos cerrados, destellos periféricos o breves parpadeos similares a chispas, mayor sensibilidad a la luz, el contraste y el movimiento, intensificación del reconocimiento de patrones, caras en texturas, simetría en la aleatoriedad. La pantalla interior se activa de nuevo. Cuando los filtros atencionales del cerebro y la ganancia sensorial cambian, la percepción puede sentirse amplificada. El sistema nervioso se vuelve más sensible a los estímulos sutiles y a las señales internas. No todos los efectos visuales son espirituales. Algunos son fisiológicos. La distinción clave radica en si la experiencia es suave, transitoria e integrada, o angustiante, perturbadora o creciente. El ancho de banda no es una fantasía, es una mayor entrada de señal. Lo que antes se ignoraba ahora llega. 2. El umbral de 48 horas. Sincronicidades aceleradas y golpes intuitivos. ¿Qué puede ocurrir en los primeros 2 días después del ritual? Números o frases repetidas que aparecen con una frecuencia inusual. Momentos de momento perfecto que parecen estadísticamente extraños. Sueños que parecen instructivos en lugar de aleatorios. Golpes intuitivos espontáneos. ¿Quién llama? ¿Qué está por suceder? ¿Dónde mirar? El campo responde cuando la atención se vuelve coherente. Al preparar la mente para notar conexiones,
Esta empieza a detectar patrones que antes filtraba. Esto no hace que el significado sea falso, sino que se vuelve legible. La sincronicidad no es una prueba, es retroalimentación. Indica que tu interacción con la realidad está cambiando. Instrucciones prácticas para el iniciado. Mantenga un pequeño registro durante 48 horas. Registra solo tiempo, acontecimiento, sentimiento, posible significado. No persigas, observa. 3. El cruce. Un velo que se adelgaza produce una elección. Este es el momento hermético. El buscador se hace responsable de lo que ahora percibe. Ilusiones cómodas. La vieja identidad regresa como la gravedad. La racionalización opaca la señal. El iniciado negocia. Quizás no fue nada. Realidad expandida. El iniciado acepta que la percepción tiene capas. El significado se convierte en una disciplina, no en una emoción. La verdad se vuelve menos reconfortante, pero más liberadora. Aquí hacemos referencia a la tradición hermética como una filosofía de correspondencia. Como es adentro, es afuera. No como un eslogan, sino como una advertencia de que la visión ampliada se derrumba si el mundo interior permanece sin gobierno. El velo se adelgaza, pero no decide por ti. El iniciado debe elegir la anestesia de lo familiar o la responsabilidad de lo real. El mayor peligro no es que veas demasiado, sino que interpretes demasiado rápido. Así que, a continuación, establecemos las reglas del discernimiento. Cómo separar la señal del ruido, la guía de la proyección y el despertar de la inestabilidad, para que la realidad expandida se convierta en sabiduría, no en agobio. Cuando la vista regresa, no se limita a observar la realidad, sino que comienza a participar en ella. Pero el tratado debe ser preciso. Lo que sigue se presenta como fenomenología esotérica, un mapa de la experiencia interna documentada y la doctrina iniciática, no como física certificada en laboratorio. Dominio aquí no significa dominio sobre los demás, significa gobernanza de la percepción. La capacidad de retener una señal clara sin distorsión, proyección ni obsesión. 1. El paisaje astral. Percibir la primera capa más allá de la materia. Este es el primer territorio que muchos iniciados reportan, después de que el velo se adelgaza. No otro mundo, sino la sutil superposición de este. ¿Cómo podría verse? Como descripciones, no garantías. Atmósferas áuricas. Una tenue presencia similar a un halo alrededor de los seres vivos. Huellas emocionales. Habitaciones que se sienten cargadas, pesadas, limpias o embrujadas por residuos. Formas de pensamiento. Imágenes mentales persistentes que se comportan como entidades de atención, alimentadas por el enfoque y debilitadas por el desinterés. El astral es el dominio donde la psique se convierte en entorno, donde la emoción, la intención y la memoria dejan huella. Un vidente no es alguien que ve más, sino alguien que interpreta menos hasta que el patrón se confirma. El dominio comienza con moderación. 2. El Akasha, el campo de memoria cósmica como doctrina iniciática. El Akasha, en los sistemas esotéricos se enmarca como un sustrato, un archivo no local donde los eventos, símbolos y probabilidades pueden ser leídos más allá del tiempo ordinario. Un modelo metafísico compartido por múltiples tradiciones, con diferentes nombres. Se accede a través de estados alterados donde el tiempo lineal se afloja, produciendo descargas, conocimiento repentino, instrucción onírica y secuencias simbólicas. La glándula pineal encaja aquí con la lógica, no como una antena mágica, sino como el estado regulador que permite el acceso. Profunda quietud, umbral hipnagógico, corredor de sueños lúcidos, absorción meditativa, método operativo. Haz solo una pregunta, no 10. Entra el silencio después del ritual. Deja que la respuesta llegue como imagen, frase, recuerdo o certeza sentida. Regístrelo sin actuar inmediatamente sobre ello. El acceso akáshico no es omnisciencia, es la recuperación de patrones, un contexto de orden superior que la mente despierta generalmente no puede sostener. 3. El transmisor cuántico. El ojo como proyector. Formas de pensamiento coherentes. El ojo no es solo un receptor, es un transmisor. Cuando el pensamiento se vuelve coherente, emocionalmente cargado, simbólicamente preciso y sostenido de forma consistente, se comporta como una entidad formada, una forma de pensamiento. Las tradiciones afirman que estas formas de pensamiento influyen en las decisiones que notas, altera aquello con lo que resuenas, y dar forma a la corriente de probabilidad en la que sigues entrando. Esto no es creación instantánea de materia, es control de probabilidad mediante la coherencia. Así, materializar deseos. Se parece menos a lanzar hechizos y más a diseñar resultados. Coherencia, una intención clara. Consistencia, impresión repetida. Encarnación, elecciones que coinciden con la señal.
Desapego, ningún aferramiento desesperado que derrumbe el estado. Instrucciones de proyección de forma de pensamiento. Define el deseo como imagen, un sentimiento, un marco ético, bueno para mí, dañino para nadie. Construirlo durante el ciclo. 639. Fase de retención que es impresión. Al exhalar, proyéctelo hacia afuera como un símbolo estabilizado. Libéralo, luego actúa en consecuencia. Ley del dominio, la ética del vidente. Si proyectas desde la carencia, transmites distorsión. Si proyectas desde la totalidad, transmites orden. Ahora debemos afrontar la prueba final. Si la percepción se expande y la transmisión se hace real, ¿qué protege al vidente de la corrupción? ¿El miedo, el ego, la obsesión o la vanidad espiritual? A continuación establecemos el código del vidente. Discernimiento, ética y estabilización, para que el poder no supere a la sabiduría. El despertar no es la meta, sino el inicio de una disciplina más extensa. Si la percepción se expande, entonces el mantenimiento se convierte en ingeniería sagrada. Proteger la atención, estabilizar el estado y mantener la lente, lo suficientemente clara para que sea útil en la Tierra. Esta orden no es paranoia, es higiene para el vidente. 1. La égida violeta dorada. El blindaje diario a medida que el violeta límite coherente refina. El oro estabiliza. Juntos forman una égida, una arquitectura áurica que impide que tu percepción ampliada se convierta en un vertedero para las emociones, los entornos y el ruido colectivo de otras personas. Blindar equivale a entrenar el sistema mente-cuerpo para mantener límites coherentes bajo una mayor sensibilidad. Ritual diario, 3-5 minutos, limpio y repetible. Póngase de pie o siéntese erguido, una mano en el corazón y la otra en la frente. Inhale lentamente e imagine que la luz violeta desciende como una niebla limpiadora a través de la coronilla y la frente. Exhala e imagina que la luz dorada forma una fina capa luminosa alrededor de tu cuerpo. Cercana no teatrao. Di una breve proclamación, elige una línea coherente. Solo lo que está alineado con la claridad puede entrar. Solo lo que sirve a la vida puede permanecer. Un escudo no es un muro, es un filtro, para que puedas permanecer abierto sin ser poroso. 2. Purificación del cristalino. A continuación, la alquimia dietética y ambiental. A. La luz del sol. La luz del sol recalibra el reloj interno del templo. La luz de la mañana ancla el ritmo circadiano y favorece la calidad del sueño, el estado en el que la percepción interna se vuelve coherente. Protocolo. 5 a 15 minutos de luz exterior por la mañana. La mayoría de los días, no es necesario mirar fijamente al sol. Solo exposición a la luz del día. B. Boro, como apoyo no milagro. El boro es un mineral dietético presente en alimentos. Ciruelas pasas, nueces, aguacates. Se utiliza para el metabolismo mineral. Algunas personas utilizan alimentos ricos en boro y minerales, como parte de un enfoque más amplio de desintoxicación y equilibrio mineral, menos como un descalcificador garantizado, y más como una disciplina para lograr claridad corporal. C. Disciplina ambiental. El estado expandido intensifica el caos moderno. Por lo tanto, la protección incluye reducir pantallas nocturnas, fragmentación del sueño, notificación-estimulación constante, ciclos de estrés crónico. Si mantienes el sistema nervioso en alarma, el cristalino se empañará, sin importar los rituales que realices. D. Frecuencias específicas, 936-963 Hz. Tonos que restauran la geometría del templo. Un sonido consistente puede estabilizar la atención, regular el ritmo de la respiración y profundizar la absorción. Práctico. Utilice estos tonos durante 5 a 10 minutos. Después del ritual 639, mantenga el volumen bajo. Trate la frecuencia como un metrónomo para la quietud, no como un disolvente mágico. 3. El eterno observador. El objetivo es conciencia cósmica y efectividad terrenal. Caminar entre mundos manteniendo una conciencia expandida mientras se actúa limpiamente en el dominio físico, integrando la percepción de estados alterados en la toma de decisiones estables, la ética, las relaciones y el trabajo. La conciencia cósmica sin eficacia terrenal se convierte en escapismo. La eficacia terrenal sin conciencia cósmica se convierte en supervivencia mecánica. Así pues, el objetivo del vidente es la integración. Permanecer espacioso interiormente, aparentemente competente, emocionalmente limpio, prácticamente decisivo. La prueba de la resurrección no son las visiones, es la serenidad, es la precisión. Es una vida que avanza con sentido, sin perder el equilibrio. La protección mantiene la lente limpia, el mantenimiento mantiene la señal estable. Ahora debemos plantearnos la pregunta inicial final. ¿Qué es la ley ética de la vista? Porque una vez que puedes percibir más y transmitir más, debes aprender qué se te permite hacer con ella.
Este trabajo nunca se trató de despertar algo nuevo, se ha tratado de recordar la orientación. La resurrección pineal que se describe aquí no es una rebelión contra la ciencia, ni una huida hacia el misticismo, es la restauración de una competencia olvidada. La capacidad de la conciencia para registrar la realidad en capas, para ir más allá de la percepción plana sin abandonar la razón, la base ni la ética. Te enseñaron a creer que la percepción termina en los sentidos. Ahora has visto que no es así. Ya no eres un estudiante de lo físico únicamente. Eres un ser multidimensional que opera simultáneamente en materia y significado, señal y símbolo, tiempo y atemporalidad. Y aquí es donde comienza la verdadera iniciación. Una visión más amplia no es un premio, sino una carga de precisión. Ver más implica hacerse responsable de cómo ves, de lo que proyectas y de por qué actúas. La visión es tuya, pero la consecuencia de esa visión pertenece a la conciencia colectiva. Cada pensamiento que estabilizas, cada miedo que te niegas a consentir, cada intención que proyectas coherentemente no permanece en privado. Se propaga, instruye, condiciona el campo que todos habitamos. Esta es la prueba final. No se trata de si puedes ver más allá del velo, pero si se puede servir a la claridad sin superioridad, poder sin dominación, conciencia sin escapatoria. El verdadero vidente no abandona el mundo. Lo repara, silenciosamente, con precisión, desde adentro hacia afuera. Si esto te resonó, no es porque estuvieras convencido, es porque reconociste algo ya presente. No te apresures, no prediques, no busques espectáculo. Mantén la lente, protege la señal, vive como evidencia. Si estás listo para continuar este trabajo, suscríbete a este canal si aún no lo has hecho para profundizar en la disciplina, no en la fantasía. Comenta con una sola palabra que describa lo que más sentiste. Presión, claridad, resistencia o reconocimiento. Comparte esto con aquellos que están preparados. No todos lo están. Porque la era de la percepción inconsciente está llegando a su fin, y los arquitectos de la visión están siendo recordados. Un observador disciplinado a la vez. El velo no se levanta solo. Recuerda, tu despertar es parte de este desarrollo colectivo. Hasta la próxima. Despertar Universal se despide.